Buenos días, José Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, buenos días, Diego. Como siempre es un gusto estar aquí en el programa, en casa, a pocas horas de las elecciones para hablar de un proceso muy valioso, muy importante, como lo habían comentado con Tufi hace un momento. Sí, justamente la idea de conversar con José Luis es entender desde la experiencia que tiene al haber pasado por la ex Corte Nacional Electoral. eh, por ejemplo, la primera pregunta que me surge es, desde hoy estamos en silencio electoral, son 72 horas antes. Sí. ¿Por qué 72 horas? ¿A qué se debe? ¿Hay algún estudio, algo que nos dé pauta de que 3 días de desconectarnos nos ayuda a pensar mejor, digamos, el voto? Sí, primero el silencio electoral es un tiempo que está establecido en la normativa para que la ciudadanía pueda o reafirmar o decidir, todavía si está indeciso, decidir libremente su voto, ya sin estar expuesto a la campaña, a mensajes, a propaganda, a nadie que le está diciendo vote por mí, ¿no? Entonces es un silencio, son 3 días reservados ya no para los actores políticos, sino para la ciudadanía. Es una tradición, y es una tradición no solo en Bolivia, sino en varios países de la región que se reservan. A veces son 48 horas, 72 horas. No hay digamos, un estudio que diga se necesitan 3 días para decidir el voto, pero bueno, en el caso de nuestra legislación son 3 días. ¿Y qué implica este silencio electoral? Lo esencial, digamos, lo más evidente es que los actores políticos que están compitiendo ya no pueden hacer ningún acto público de campaña en espacios públicos, no pueden difundir mensajes de propaganda en los medios, ¿no? Pero como decías tú, hay todavía un mundo que está por más allá de la regulación y de la normativa, que son las redes sociodigitales, donde se van a seguir difundiendo mensajes, no desde cuentas oficiales, por supuesto, porque eso está prohibido y está siendo monitoreado por el Tribunal Electoral, pero desde otras cuentas, muchas de ellas anónimas, van a seguir difundiendo mensajes, no solo en estos días, sino el mismo domingo, generando ruido, no sé, quizás continuando con esto que ha sido una guerra sucia o mensajes de desinformación. Pero lo importante es que todos asumamos que ya estamos llegando a un proceso que ha sido complejo, debemos celebrarlo y que lo que toca es ir el domingo a emitir nuestro voto libremente y luego esperar el resultado y, por supuesto, reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Esto, por ejemplo, también del auto de buen gobierno, ¿no? Que hasta esta noche quienes les gusta tomar un vinito pueden. A partir de mañana está prohibido hasta el lunes al mediodía. Esto ocurre en el vecindario porque me ha tocado ver algunos procesos, por ejemplo, en la Argentina, y en la Argentina el domingo de elecciones es un día normal, donde hay transporte público, donde hay vehículos, hay encuentros, hay todo, incluso bares que abren sábado en la noche. ¿Por qué surge esta prohibición? Viene de la tradición, en otros países también existen estas medidas de que no se pueden vender ni consumir bebidas alcohólicas, en otras elecciones también ocurre eso. Pero claro, esperarías que el ciudadano no vaya no solo a emitir libremente su voto, sino en las condiciones necesarias para hacerlo. Lo que es interesante en el caso de Bolivia es esta prohibición de circulación, incluso no hay viajes interdepartamentales, incluso no hay vuelos comerciales ese día. Eso tiene que ver con una tradición que viene desde hace mucho tiempo, es para evitar el acarreo, ¿no? Es decir, no puedes movilizarte ese día para no trasladar votantes que votaron aquí, los vamos a trasladar para que voten allá. Eso ya no ocurre, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra por el padrón biométrico, pero se mantuvo. Y no está mal, digamos, porque dedicamos un domingo cada 5 años a eso, a ir, votar, compartir comida ahí afuera de los Como un día del recintos. peatón, más o Es como menos. día del peatón, siempre hablamos de fiesta democrática, un poquito, pero es eso, consagramos un día y que no se circule, me parece que está bien. Había otra tradición que era la huella digital, ¿te acuerdas? Ah, sí, quedaba uno con el dedo Quedabas con tu pintado dedo 3 días. pintado y claro, era innecesaria porque eso también viene de un largo, antes cuando votabas en un recinto y te ibas a otro a votar, entonces ahora te marcaban tu voto. Eso ya no ocurre eso, pero y más bien se eliminó eso porque era totalmente innecesario. Pero se mantiene eso, o sea, el TCE ha establecido en una resolución varias prohibiciones, ¿no? No pueden haber, por ejemplo, festejos, fiestas en estos días, no se pueden
portar armas, lo cual es evidente no solo en estos días, sino Eso en también me general. llamaba la atención. O sea, ¿por qué está prohibido portar armas? ¿Acaso hoy puedo portar armas, por ejemplo? Claro, en general nadie debería de tener autorización para portar armas, ¿no? Pero claro, específicamente estos 3 días, quienes quizás tengan alguna autorización de portar un arma no pueden hacerlo, excepto la fuerza pública para los fines correspondientes. Entonces, el TCE emite esta resolución con prohibiciones y cada gobernador emite el auto de gobierno en los 9 departamentos y esperamos que se haga cumplir. Pero todo este conjunto, algunas muy bien planteadas, otras un poco extrañas, medidas un poco extrañas, están orientadas a preservar la tranquilidad de la jornada electoral, a preservar el derecho ciudadano a emitir su voto libremente, a garantizar una jornada que sea pacífica y ordenada, como ya es tradición en el país. Cuando uno habla con, de repente, colegas o personas de otros países, me remito al caso de la Argentina, en el que cada fuerza política debe llevar su cantidad de papeletas a cada recinto y a veces hay esas malas jugadas que alguien se lleva todas las papeletas y no había la papeleta del partido. Claro, se asombran cuando, algo que es muy normal para nosotros, hay una sola papeleta de papel y hay la cantidad exacta de papeletas para cada mesa. No hay por si acaso, por si falta, no hay nada de eso. Sí, lo que pasa en Argentina yo creo que es un resabio y cada vez parte de la cultura política de Argentina. Cuando transitamos a la democracia en Bolivia, en las elecciones del 78, 79, pasaba lo mismo. Habían papeletas por partido, entonces uno entraba al cuartito y elegía la que quería y la depositaba. Y ocurría esto, que se robaban las papeletas, no habían todas las papeletas. Y por eso un gran salto democrático en términos de ejercicio del derecho al voto ha sido la papeleta multicolor y multisigno, única, ¿no? Ahí nadie tiene posibilidad de eliminar ninguna papeleta, ningún candidato. Ese es un gran salto democrático, quizás Argentina lo están discutiendo, dará ese salto en algún momento o no, habrá que verlo. Pero en nuestro caso ha sido un salto democrático porque eso garantiza que estén todas las opciones en una papeleta, que uno puede elegir alguna de esas opciones o ninguna, y que tampoco circulen libremente papeletas. Por eso hay un número exacto de papeletas para cada mesa, en base a un sistema que hace el registro de la distribución. Si no se utilizan todas esas, se devuelven las papeletas restantes. Entonces, todo eso tiene que ver con garantizar la seguridad del voto y nuestro sistema electoral está muy fuertemente centrado en la seguridad de todo el proceso. Las papeletas dejan de tener validez y que valgan como documento en el momento en el que hay el acta. A partir de eso ya prácticamente son inservibles o qué pasa con las papeletas. Sí, antes se las usaba para otros fines, digamos, las papeletas no utilizadas se las podía regalar a un colegio para que hagan un tipo de ejercicio o era material de desecho. Como resulta que a veces encontraban papeletas después de la elección y decían, aquí están marcadas o no marcadas, se ha establecido un sistema muy estricto para que las papeletas que no son utilizadas tienen que volver al Tribunal Electoral, o sea, tienen que estar bajo resguardo y solo cuentan las papeletas que son utilizadas. Pero al final de la jornada, cuando se hace el conteo público, porque es un conteo público donde cualquier ciudadano puede estar presente, lo que cuenta es el acta, ¿no? Lo que cuenta es el acta. En todo caso, ahí está, se mantiene la maleta electoral con todos los materiales por si fuese necesario en algún caso, si hubiera alguna duda en la sumatoria, habría que corregir algún error aritmético. Pero en Bolivia, otro salto que ha sido el principio de preclusión, no se recuenta, nadie vuelve a contar votos. El único conteo de votos que se hace es el que se hace en la mesa de votación, ya no hay otra instancia que cuente votos. Y si hubiese alguna irregularidad, lo que se hace es repetir la votación 2 semanas después, ¿no? Entonces son una serie de garantías que se ha ido implementando en nuestra democracia para ir afinando también los procedimientos de participación y de garantía del voto. De cuando arrancaron los procesos electorales democráticos en Bolivia a ahora, ¿cuánto se ha avanzado y qué cosas se han ido, diríamos, perdiendo, superando y blindando? Por ejemplo, la tinta en el meñique, ese es algo que ya no existe. Sí. No es que, no está porque ya entonces no votó o porque quería votar en varias mesas. ¿Cómo va? Han habido grandes saltos. Uno, como te decía, es la papeleta única, multicolor y multisigno, que es a principios de la transición. El tema de haber consolidado un padrón biométrico es un gran salto en nuestro sistema electoral, porque antes era un sistema basado solo en datos de identidad, ¿no? Y en base a esos
prontuarios que tenían en la policía y el documento de identidad. Entonces, el padrón biométrico te garantiza plenamente un ciudadano, un registro, un voto. No existe la posibilidad de que yo vaya, me registre 10 veces, no. Si yo voy y me registro 10 veces, las 9 previas se van a eliminar, vas a quedar con un registro único. Ese creo que es un gran salto, aunque siempre hay guerra sucia respecto al padrón, que si es confiable, que los mitos, ¿no? Los muertos votan, padrón contaminado, padrón inflado. Se ha hecho una auditoría integral al padrón y es un padrón confiable, ese es el otro gran salto. Hay saltos simbólicos, ¿no? Desde haber introducido la urna transparente, antes era una caja cerrada, en algún momento se puso una lámina transparente, entonces vas viendo los votos que se van depositando, desde esa cosa tan simple, pero sobre todo tiene que ver con cómo se han ido afinando los procedimientos, por ejemplo, en la cadena de custodia, ¿no? O sea, todo el envío de materiales desde el Tribunal Electoral hasta los recintos y después su distribución en cada una de las mesas y el retorno de esos materiales, empezando con el sobre de seguridad donde está el acta, hacia el Tribunal Electoral, es un circuito muy seguro, que tiene protocolos para garantizar que en el camino no pase nada. El notario se encarga de llevar ese material acompañado de un policía. Entonces, toda esa cadena de custodia y los sistemas que se han implementado para hacer el seguimiento de toda la distribución de materiales, de la apertura de mesas, todo eso se ha ido afinando en nuestro sistema electoral. Y el otro gran salto tiene que ver con que nuevamente vamos a tener un sistema de resultados preliminares, y eso es muy importante. Para mí, democráticamente, es muy valioso que sea la autoridad electoral, el órgano electoral, que dé un resultado preliminar, aunque no es vinculante, es solo informativo, y que no lo dé una empresa encuestadora o un canal de televisión, por ejemplo. Que son las bocas de urna. Que además son... ¿Cómo funciona una boca de urna? Una boca de urna es un estudio que hace en base a un muestreo de mesas, ¿no? De las 35.500 mesas, por decir un número redondo, eligen un porcentaje de mesas. Por supuesto, es igual que las encuestas, ¿no? Es por un muestreo estadístico muy bien hecho, y en base a eso ya es en base a los resultados de las actas, ¿no? Y eso lo transmiten y consolidan y da un dato de boca de urna que es bastante cercano al resultado final de la votación, a diferencia de las encuestas o de las bocas de urna, ¿no? La boca de urna es otra cosa, es cuando sale un elector y le preguntan ¿por quién votó? Replique su voto aquí. Eso es bastante inseguro, pero el conteo rápido es en base a actas, o sea, son resultados oficiales. El CIREPRE es un resultado que se basa en el universo de actas, no en una muestra, ¿no? Es decir, cuando el domingo a las 9 de la noche tengamos un primer resultado del CIREPRE, Sistema de Resultados Electorales Preliminares, dicen que el 80% va a ser el 80% de las actas, no una muestra, ¿no? Y esa es la diferencia importante, y por eso esto le da seriedad, le da legitimidad y le da confianza a un dato preliminar de una fuente oficial como es el Tribunal Supremo Electoral. Decían que ahora se puede, por ejemplo, tomar la fotografía del acta, ¿no? De cualquier mesa, ¿no? Y del conteo, participar, entrar, ver cómo está llevándose adelante eso. Sí, no es nuevo, siempre se ha podido tomar fotografía del acta. El proceso al final del cierre de la mesa, después de las 8 horas, es un acto público, cualquier ciudadano puede entrar ahí, ver. Como tú sabes, no es que los jurados ahí en un rinconcito cuentan los votos, los cuentan voto por voto, muestran la papeleta, todos verifican, anotan, se anota en la pizarra, en muchos casos donde hay pizarra. Entonces, hay varios procesos para mostrar la transparencia del proceso que se llama de escrutinio y cómputo. Y al final, cualquiera puede tomar foto del acta. Lo nuevo hoy es que están reservados 5 minutos una vez que esté el acta para que quien quiera pueda fotografiarla. Entonces está bien, es un mecanismo de transparencia y qué bueno que hayan instancias de observación nacional, de control electoral. Lo que no se puede hacer y está prohibido es fotografiar el voto. No puedes ir fotografiar Mi voto. Tu voto. Porque ese es un mecanismo de control. Puede ser un mecanismo de control, sí, ¿no? O sea, tú sacas tu foto a tu voto y me vas a mandar para verificar si has votado por quien deberías votar, digamos. Bueno, ¿no? sabemos que eso ocurre generalmente Sí. en algunos, pero ¿qué No pasa hay si, forma de digamos, controlar. un jurado, claro, porque No si hay entro a forma un de aula, controlar. no tienen cómo controlarme. No hay forma de controlar porque tendrías que dejar tu celular a la entrada y eso es un poco difícil. Más difícil aún. Es un poco más difícil, pero como principio está prohibido porque eso va contra el principio de secretividad del voto. El voto tiene que ser libre, igual, individual, secreto. Entonces eso va contra ese principio del voto secreto. Pero el acta sí está disponible, en otros países la pegan ahí al final para que cualquiera vaya y mire, y después puedes a tu foto de tu acta, de tu mesa, puedes ir a contrastarla
con la acta escaneada que va a estar en el sistema de cómputo, ¿no? Entonces, todo es bastante transparente, no existe eso de que en el camino cambian datos del acta o alteran, no existe eso. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuánta gente tendría que estar involucrada para modificar el resultado de una mesa, por ejemplo? En la mesa tendrían que estar involucrados los 6 jurados, que son ciudadanos, y juradas, que son ciudadanos, elegidos por sorteo. No son, en otros países se eligen de partidos, no, aquí son ciudadanos elegidos por sorteo. Tendrían que estar involucrados los delegados de las organizaciones políticas, que no están en todas las mesas, porque a veces es difícil desplegar 35.000 delegados, pero los partidos grandes sí despliegan muchos delegados, tendrían que estar involucrados ellos. Los observadores también tendrían que estar involucrados, y toda la ciudadanía que ha asistido al acto de cierre del cómputo, el notario, por supuesto, los funcionarios del TCE. Es bastante difícil que alteren un acta. Y eso de que en el camino, cuando se cierra el acta, el notario en medio camino, eso no ocurre, porque el acta tiene una franja donde se pone un sticker de seguridad, entonces no hay forma. No existe forma. Y si alguien intenta hacerlo, está muy claro que se lo va a identificar. O sea, no hay forma de hacer eso sin que se verifique que no es lo que ha determinado la ciudadanía con su voto, ¿no? Porque además los delegados tienen la copia y los apuntes del acta, y en este caso cualquier ciudadano o ciudadana hasta una foto. Sí. Entonces, contrastar después y decir, epa, yo tenía la foto que eran 45 votos y ahora resulta que hay 35, digamos. Además del acta, digamos, original, que va en el sobre de seguridad al Tribunal Electoral, van a 8 copias, una para cada organización política. Va a haber una copia con la cual se queda el presidente de mesa, que es un ciudadano. Va a haber una copia que la va a tener el operador del CIREPRE. Entonces hay muchas copias que están circulando. Entonces, cambiar eso en las 10 copias no ocurre, es muy difícil, ¿no? O sea, tendrían que ponerse de acuerdo los 8 representantes de las organizaciones políticas a título de qué, ¿no? Entonces, un mito que hay que despejar, y además está presente porque quizás no tenemos todavía suficiente información de cómo funciona el sistema. No ocurre que los muertos votan, no ocurre que hay votantes fantasmas, no ocurre que se alteran los datos del acta, no ocurre que en el sistema luego modifican datos, todo eso no ocurre en nuestro sistema electoral. Otro de los mitos, y creo que alguna vez lo hablamos, y hoy le preguntábamos a la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, con quien hablamos, es el tema del voto, ¿no? Que dicen, no, es que el voto rural vale el doble porque el diseño de las circunscripciones. Y la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba nos decía, en promedio, todas las circunscripciones de Cochabamba son 200.000 personas, y sobre eso van justamente abarcando cierto territorio hasta llegar a ese número. ¿Es así en todo el país, José Luis? Es así en todo el país, es un mito bastante extendido de que el voto rural vale el doble o hasta el triple que el voto urbano, ¿no? Pero si uno ve la forma en la que se han delimitado, porque esto es en las circunscripciones uninominales, que son 63 circunscripciones, son proporcionales y hay un margen del 15%, pero son proporcionales. Entonces no existe eso de que una circunscripción rural vale más que una urbana, porque son mixtas en muchos de los casos, tienen un criterio central que es poblacional. Entonces no existe esta desproporcionalidad, digamos, que implique que vale el doble, que vale el triple. Lo que sí hay que mencionar es que de las 130 diputaciones, 7 corresponden a circunscripciones especiales, indígena, originario, campesinas, ¿no? Que tienen otro criterio, un criterio más cualitativo de representación, que están pensadas para incluir la representación de pueblos minoritarios en 7 departamentos, excepto Chuquisaca y Potosí. Ese es un criterio más cualitativo que poblacional, pero en las 73 circunscripciones nominales están diseñadas de manera proporcional, y varios estudios y varios análisis lo han demostrado sobradamente. Bueno, ahí está el mito, habrá que insistir en que no ocurre tampoco eso. Una pregunta sobre lo que mencionaba José Luis. ¿Por qué no Chuquisaca y Potosí? ¿Por qué no tienen representaciones especiales? Debieran tenerlas cuando se hizo esta discusión en el 2010 en la ley del régimen electoral, porque la Constitución plantea que deben haber circunscripciones especiales para los pueblos minoritarios. Cuando se discutió en la ley del régimen electoral había 2 extremos, ¿no? Uno que decía, no hay que darles nada. ¿Por qué van a tener un criterio especial los pueblos indígenas, digamos, más reaccionaria, conservadora? Y otra que decía, deberían haber por lo menos 34 circunscripciones, uno para cada pueblo indígena. No son solo 34 pueblos y naciones indígenas, ¿no? Entonces se llegó a este mínimo, porque yo creo que es un mínimo de 7, uno por cada departamento. Estaba la octava de Chuquisaca,
ya estaba aprobada, tenían que ser 8, pero ahí hubo alguna negociación, porque dar una indígena significa restar una uninominal. Entonces ahí hubo una negociación y se quitó la de Chuquisaca. Y Potosí había el criterio sin evidencia de que ahí no hay pueblos indígenas minoritarios, y por supuesto existen. En Potosí ahí está la nación Yura, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que seguir discutiendo, es parte de esta construcción todavía muy primaria, muy compleja del Estado plurinacional o de la plurinacionalidad del Estado, del reconocimiento de derechos colectivos, de parte de la inclusión del sujeto indígena originario campesino. Pero bueno, ahí está planteado eso como parte de nuestro avance democrático, que no es solo una democracia representativa, sino es una democracia intercultural. En esta justamente construcción de las elecciones en nuestro país, algo a lo que muchos políticos han hecho referencia y actores sociales también, o actores diríamos mediáticos, como por ejemplo María Galindo, han hecho referencia a esta corporativización que ha promovido la ley de régimen electoral, ¿no? Que hay siglas que tienen el papelito, Sí. pero no tienen militancia y no tienen candidatos, y hay candidatos con militancia o seguidores que no tienen sigla. Digamos, refiriéndonos a algunos ejemplos que hemos visto, sería el de Jaime Dun o el expresidente Evo Morales, por citar algunos nombres, o el mismo Chi. Eso, ¿cuál es su criterio, José Luis? ¿Se debería revisar la ley de régimen electoral? En realidad es la ley de organizaciones políticas del 2018 que sustituye a la ley de partidos políticos que se aprobó durante el gobierno de Banzer en 1999. Son estas dos normas, primero esta, sustituida por la ley de organizaciones políticas que establecen el régimen de creación, funcionamiento de los partidos políticos. En Bolivia, después de la Constitución, hablamos no solo de partidos, sino también de agrupaciones ciudadanas y de organizaciones de las naciones y pueblos indígenas. El conjunto de los tres hacen el sistema de organizaciones políticas, ¿no? Lo que hace la ley del régimen es, yo creo que plantea avances muy importantes en términos de impulsar la democratización interna de las organizaciones políticas, que sigue siendo una asignatura pendiente, no lo han logrado en 42 años de democracia, primero. Segundo, siguen siendo instancias con difíciles procesos internos, democráticos y paritarios para decidir sus candidaturas, para elegir sus dirigencias, para definir espacios de representación, deliberativos y de decisión. Eso también hay que trabajarlo. Y tercero, quizás el problema principal de la ley del régimen electoral o de organizaciones políticas tiene que ver con que reserva solo a los partidos para postular candidatos a nivel nacional, y a las agrupaciones ciudadanas y organizaciones indígenas las relega a elecciones subnacionales. Una organización indígena, aunque sea nacional, no puede postular candidaturas a una elección nacional. Y ese es un problema y está en discusión, y hay una demanda, acción de inconstitucionalidad sobre ese tema que está pendiente de resolución. Eso es lo primero. Y lo segundo, nuestra legislación no contempla candidaturas independientes como en otros países. Habrá que discutirlo también. Pero si hoy alguien quiere postular candidaturas, es decir, ejercer el derecho a ser elegido, tiene que pasar por una organización política, y si es en una elección nacional, por un partido político. Entonces ahí se mantiene eso que se llamó el monopolio de la representación política. Yo creo que hay que discutirlo, en qué condiciones se puede abrir. Eso ya se abrió cuando se crearon agrupaciones ciudadanas a nivel departamental y local. Se abrió más cuando se reconocieron organizaciones indígenas, pero todavía está pendiente este tema de, si yo no quiero pasar por un partido, ¿qué hago? Entonces habrá que discutir eso. En todo caso, más allá de la normativa, porque la normativa, digamos, es un ideal, ¿no? Y la normativa está lejos de la realidad de los partidos. Tenemos un sistema de partidos muy precario, muy limitado, que no ha logrado consolidarse, no ha logrado institucionalizarse, no ha logrado democratizarse. No tenemos el ideal de partidos interculturales y paritarios, por ejemplo. Entonces es algo que está por hacerse y por construirse, y pasa no solo por una reforma normativa, sino por una discusión profunda respecto a qué sistema de representación política tenemos y cómo lo vamos a ampliar, democratizar y mejorar hacia adelante. Una última, todo apunta a que vayamos a estrenar la figura de la segunda vuelta, algo que ocurre mucho en otros países. Acá no sería algo inédito. Falta ver quiénes estarán o no en una nueva papeleta el 19 de octubre, así que esto por supuesto abre
un nuevo episodio en el capítulo de la democracia boliviana. Sí, efectivamente, si ocurre que llegamos a una segunda vuelta, será inédito a nivel presidencial, pero no te olvides que ya hemos tenido experiencias de segunda vuelta a nivel departamental. 6. En una elección se han elegido 2 gobernadores en segunda vuelta. En la elección cierto, del el gobernador de La 2015. Paz, de hecho, es... Y en la elección del 2021, 4 gobernadores se han elegido en segunda vuelta. En la misma lógica, que si no tienes mayoría absoluta o 40% más 10 de diferencia, vas a segunda, los 2 más votados van a segunda vuelta. Pues ya tenemos 6 experiencias de segunda vuelta a nivel departamental. Claro, ahí en la segunda vuelta operan otras lógicas, ¿no? A veces es todos contra el oficialismo o una lógica más, digamos, de qué perfil tiene el candidato. Y ahora será inédito a nivel presidencial, ¿no? En todo caso, hay que aprender de esta experiencia que ha habido en el país. Lo que ocurre es que, claro, como son solo 2 candidatos y ya no 8, ahí la polarización es más grande entre esos 2, ¿no? Habrá que ver quiénes son. Y no necesariamente el primero que gane, o respecto al otro, es el que gana en segunda vuelta, ¿no? Ahí operan otras lógicas, porque habrá que ver a quiénes se adhieren el tercero, cuarto, quinto, si se adhieren o no, ¿no? Entonces a veces hay declaraciones explícitas de decir vamos a apoyar a este candidato, otros dicen vamos a dejar libertad de voto a nuestras militancias y no sé qué, como ocurre en otros países. Pero bueno, sigue siendo parte de nuestro avance democrático, hace un rato mencionábamos eso. Hasta la Constitución habían segundas vueltas, pero no por elección popular, sino en el Congreso, lo que se llamó presidencialismo parlamentarizado. Y pues hemos tenido un presidente como, no sé, Jaime Paz, Que salió que tercero, ¿no? salió tercero y con el 21% de votos fue elegido presidente en el Congreso, ¿no? Entonces había balotaje en el Congreso, ahora es balotaje como se conoce, o segunda vuelta en elección popular. Es un avance también y veremos cómo se estrena a nivel presidencial o no. Lo vamos a saber este domingo en la noche. En la noche. Estaremos, que no falten las pipoca o pasancalla. ¿Con qué vería José Luis los resultados del domingo? Me gusta más la pasancalla, es un poco Qué más rica. complicada. ¿Pero la dulce, la de Copacabana o la otra? Sí, la dulce. Ah, somos del mismo equipo, entonces. Sí, esperemos. Bueno, primero es que el llamamiento es ir y participar, la mayor participación posible. Esperamos que sea alta. Segundo, que sea una jornada pacífica, tranquila, ordenada. Yo creo que sí lo va a ser, sin hechos de violencia. Y tercero, esperar el resultado. A las 8 de la noche parece que van a haber 2 conteos rápidos. Hay que... Es el de los medios de comunicación. De los medios y empresas encuestadoras, pero a las 9, cuando tengamos el resultado ya del Tribunal Electoral con el CIREPRE, hay que reconocer el resultado. Decía un principio democrático fundamental, es que la voluntad ciudadana expresada en las urnas tiene que reconocerse y respetarse. Y eso es lo que decidirá la ciudadanía. Si implica cambio de ciclos, si implica inflexión, si implica que vamos a pasar a otro sistema o no. Eso es lo que está decidiendo la ciudadanía con arreglo al actual contexto, que como sabes es un contexto complejo de crisis, desconfianza, polarización, incertidumbre, pero esa es la democracia. Hay un politólogo polaco que a mí me gusta mucho y tiene un libro que dice, ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Imagínate esa pregunta. Y es pues molestoso, ¿no? Porque cuesta plata, implica recursos, implica un momento intenso de disputa. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Pues que es el único método que tenemos para definir de manera pacífica quién gobierna y cómo gobierna. Eso es lo que vamos a hacer el domingo en Bolivia. José Luis, muchas gracias.